¿En qué nos quedamos? Fue lo de la distribución de Boltzmann, que Ajá, damos de tarea que era despejar eh, el exponente con elevado a alfa, ajá, menos alfa, ajá, y pues resolvimos la ecuación diferencial, no, la ecuación de derivadas parciales. ajá, muy bien. ¿Y cómo les fue? Bien, ¿Sí? Muy bien. bien. Bueno, está muy bien, ya de hecho ahí ojé cómo lo hicieron. Está bien cómo lo despejaron. Solo que la idea ahorita es llegar a otra expresión que incluya la suma, porque a esa se le tiene un nombre especial, pero está bien así como lo despejaron. Nada más vamos a incluir ahorita, digamos, un truco ahí matemático para cambiarle la forma, pero está bien la idea, cómo llegaron. Em, ¿Y es en Berlín o en otra ciudad? no, esta no es Berlín, esta aquí se llama Stuttgart. Es ¿Al sur? más o menos al sur, está algo cerca de Francia. Allí está la fábrica de Bosch y Daima. Daima es la que hace la Mercedes, pero hace otras marcas, hace otros carros también. Porsche. Es de pues, una zona casi para hacer carros nada más. De hecho, la Universidad de Stuttgart está como muy enfocada a ingeniería para automóviles. Nos quedamos en... dejen ver. Nos quedamos aquí. Ah, sí, es que no lo había terminado de escribir, por eso se ve diferente. Entonces nos quedamos aquí y les dije que encontraran el valor. Bueno, obtuvimos esta, que esta es igual a cero. Esta la podemos despejar. Bueno, les dije que obtienen el valor de e elevado a la menos alfa. Entonces esta la podemos despejar. Esto es, quedamos que era igual a cero porque quedamos encontrar el máximo. Por eso sacamos la derivada de esta. Entonces ya la despejan de aquí. Entonces, logaritmo menos logaritmo de nr entre n menos alfa menos beta r. Ajá, ese es igual a cero. Y eso es lo mismo que decir logaritmo natural de nr entre n es igual a menos alfa menos beta r. Ajá. Entonces, si ustedes sacan, elevan todo al exponente, pues este logaritmo natural, el exponente este en realidad se llama número de Euler. Entonces, eso nos queda esta expresión. Entonces, ya ustedes de aquí pueden despejar alfa fácilmente, que fue lo que hicieron. ¿Por qué? Porque la multiplicación de dos exponentes, o más bien si ustedes multiplican e alfa por e a la menos beta r, es lo mismo que esta expresión que tenemos aquí. Ahora, esta expresión es importante porque esta nos representa la probabilidad, porque de encontrar una partícula en cierto estado energético. Ajá. Porque NR quedamos que es una de las partículas o una entidad. Y este es el número total de partículas. Ujú. Entonces esta expresión ya nos da la probabilidad. Pero vamos a acomodarla de otra forma. Ajá. Esta ya nos da la probabilidad, pero hay que acomodarla de alguna forma en especial. Entonces vamos a despejar NR. Y bueno, de aquí ya pueden despejar eh, e a la menos alfa, como le hicieron. O sea, e a la menos alfa, esta expresión lo podemos partir en dos exponentes y nada más despejan el exponente para acá y listo. Y ya las da la expresión de e a la menos alfa. Eso es correcto. Pero vamos a acomodarla de alguna forma para obtener la sumatoria. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar que vamos a llegar a algo que tiene un nombre particular y que después sirve para normalizar a las funciones. Entonces vamos nada más multiplicamos toda la ecuación por n mayúscula y entonces eso nos da nr es igual a n mayúscula e a la menos alfa menos beta r. Ajá, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la sumatoria
de esta NR. Ajá, entonces aplicamos la sumatoria de esta NR. Recordamos que la sumatoria es esta N, y aquí el único término que está con respecto a R es la energía. Entonces, nos quedan dos Ns de este lado. Ya esto es 1, ese es 1. Ajá. Y entonces, una forma diferente de expresar E a la menos alfa. Bueno, aquí queda E a la menos alfa, todo es 1. Despejamos para acá la sumatoria. Y entonces, una forma diferente de expresar la sumatoria es de esta forma. E a la menos alfa es igual a esta sumatoria, ¿no? A esta forma específica, en muchos textos se le pone Q a esta sumatoria, o a muchos textos también se les pone Z. De hecho, en el libro que les recomendé viene con Z, pero en muchos otros textos viene con Q, y sí lo he visto con ambos, con Q y con Z. A esa Q o a esta Z, a esto se le conoce como la función de partición, y por eso lo acomodamos de esa forma con la sumatoria para llegar a esta función. Ajá, que sería la función de partición. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar un poquito. Ya tenemos aquí la función de partición. Ujú, que es a la menos alfa. Pero arriba habíamos encontrado la probabilidad anteriormente aquí, y dijimos que la probabilidad es igual a E a la menos alfa. Ya sabemos, ahorita encontramos una nueva expresión de A menos alfa que es tantito diferente a lo que ustedes encontraron. Y tenemos otra expresión. ¿Podrían sustituir esa expresión que encontramos de E a la menos alfa aquí? Esto, ¿se acuerdan que es porque queremos la probabilidad? Ajá. ¿Podrían sustituir la expresión que encontramos de E a la menos alfa, que viene de esta? Les doy 3 minutos para hacerlo, es algo fácil. Profe, pero ¿sería la Q o la sumatoria? El recíproco de la sumatoria. No, la Q es la 1 entre Q, y entonces Q es la pura sumatoria, pero la forma de expresarlo es 1 entre Q. ¿Por qué? Porque el Z va a ir abajo, la función de partición va a quedar abajo. ¿Para qué? Para normalizar, porque es una forma de normalizar todos estos estados. Ajá. ¿Daniel? Sí, ¿Sí? pero Entonces, me refiero que sustituimos 1 sobre Q o 1 sobre la sumatoria. Ahí en... sustituyen el valor de E a la menos alfa con lo que encontramos. Ah, ok, ya. Ajá. Sí, ¿Cómo E a la menos alfa? ¿Ustedes obtuvieron un valor de E a la menos alfa en su tarea? Ajá. sí. Pero les dije ahorita que vamos a hacer un truquito para obtener una sumatoria. Ajá. Entonces, esa sumatoria de E a la menos alfa, quedamos que da este valor. Esperen. Ajá. Ajá. Voy a dejar tantito de compartir. Lo que pasa es que eh, quisiera que no, o sea, ya sé que ya puse la respuesta, pero quisiera que la pudieran hacer ustedes solos. Entonces la voy a tapar. Mm, ok. Entonces, el valor de E a la menos alfa que encontramos fue este, ¿no? Que este es U 1 entre Q. La función de partición es Q en sí, pero generalmente se escribe 1 entre Q porque la función de partición va a ir abajo, que es la que nos va a normalizar todo. Ajá. Entonces, hay que sustituir ese valor, este valor de E a la menos alfa en esta que ya nos da la probabilidad. Ajá. ¿Pueden sustituirlo? Les doy 3 minutos. Esta función, de hecho aquí no es distribución.
porque ese es otro concepto. Esta función nos va a dar la probabilidad. Ajá. ¿De qué? De cómo se va a comportar un estado o la probabilidad de que una partícula esté en cierto estado energético, porque recordamos que esta beta, no recuerdo si le había dicho, pero vamos a recordar, que esto es igual a 1 entre KBT. Ah, es que esta figura no la puse finalmente porque eso sí era de la distribución. Pero ahorita no estamos viendo lo de la distribución. Entonces, esta beta, recordamos que es 1 entre KBT. KBT es la constante de Boltzmann. Ajá. Y esta sería la energía de esa partícula. Entonces, este Q va abajo normalmente. Les dije, se escribe normalmente 1 entre Q, aunque la función de partición solamente sea Q. Porque sirve para normalizar todos, este es el conjunto de todos los estados. Ajá, y este es un solo estado. Si se fijan, estas dos son iguales, de hecho, pero esta tiene la sumatoria, entonces aquí tiene todos los estados, y aquí tiene un estado, solamente un estado. Entonces esta es la probabilidad de Maxwell-Boltzmann, o se le conoce como estadística de Maxwell-Boltzmann. A veces solamente dicen estadística de Boltzmann o estadística de Maxwell, de hecho también he escuchado eso. Y vamos a concluir este episodio del día de hoy. No, pero no acaba la clase. La estadística de Maxwell-Boltzmann sirve para qué tipo de partículas? ¿Gases? Para gases. Empezamos con gases, solamente es para gases. Ajá. Entonces vamos a ver que hay otros tipos de estadísticas, que una de ellas se conoce como Bose-Einstein y otra como Fermi-Dirac. Entonces no voy a tener tiempo de deducir todas las estadísticas, pero vamos a hacer un resumen. Ya vimos cómo aparece la de Boltzmann y vemos que los resultados de las otras son casi igualitos. Entonces la matemática debe de ser muy similar, pero nada más hay una pequeña diferencia en la parte matemática que las hace diferentes. O sea, casi debe de ser igualito, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí están las... Compare, aquí creo que me suena algo raro. Así es con ese. Entonces, estamos comparando los tres tipos de estadísticas. Esta es Maxwell-Boltzmann, esta es la que obtuvimos. Aquí este mu es el potencial químico, nada más que hicimos potencial químico igual a 0, por eso no nos salió eso. Pero es el potencial químico. El spin no importa porque es para partículas grandes. Entonces, un átomo o una molécula. Entonces, las moléculas no se pueden poner en el mismo lugar. Entonces, las funciones de onda no se traslapan. Ahorita vamos a ver por qué es importante para las otras. Y hay muchas partículas en un solo estado. Ajá. Puede haber muchas partículas en un solo estado energético y funciona muy bien para partículas de gases que tengan baja densidad. Cuando las partículas de gases empiezan a tener alta densidad, de hecho, se convierten en otra cosa dependiendo del spin que tengan. Entonces, funciona muy bien para estos casos. Ajá, y esta es la expresión que nos da, que nos sirve para determinar la energía, a final de cuentas, que es la probabilidad. Ajá. Después, este es mean value, el valor, mean sería en español el valor medio. Ajá. Luego viene la estadística de Fermi-Dirac.
La estadística de Fermi-Dirac sirve para partículas que tengan spin fraccionario, medio spin. Spin 1 medio, 3 medios, 5 medios. Ajá. Si se fijan, se ve igualita, nada más lo único que cambia es un +1 aquí. Pero eso hace las cosas diferentes, porque las orillas las hace diferentes. Cuando este valor de aquí de energía sea muy pequeño, si esto hace muy pequeño, entonces sería 1 más 1 más 1, 2, y entonces es un medio en vez de ser 1. Y si este valor fuera muy grande, pues este valor ya se, es irrelevante, ¿no? Si este es este exponente se hace muy grande, aquí este 1 ya es irrelevante. Como, Profe, ¿puede hacer más grande la pantalla? Es que no veo bien. perdón, Por favor. gracias por el comentario. ¿Así es suficiente o le hago? Sí, así ya va, profe, gracias. No, de nada. Entonces, aquí nada más hay un +1 de diferencia, pero las orillas son diferentes por este +1. Ajá. Entonces, esta estadística de Fermi-Dirac funciona ¿para qué partículas? Para electrones, para protones, para neutrones, porque esas partículas tienen spin fraccionario. Además, aquí hay algo importante que no, eso es de mecánica cuántica, pero yo creo que sí lo enseñé en estructura de la materia, pero creo que no viene en el temario, creo nada más por loco ahí empecé a dar estas cosas. Pero resulta que las funciones de onda de las partículas que tienen spin fraccionario, Dirac encontró, de hecho ese es el verdadero principio de exclusión de Pauli, que las funciones de onda son antisimétricas. Que sea antisimétrica significa que si nosotros intercambiamos los electrones de posición, o sea, el electrón 1 por el electrón 2, la función de onda va a cambiar de signo. O sea, al intercambiar simplemente el electrón 1 por el electrón 2, la función de onda se va a cambiar de signo. Eso significa que sea antisimétrico. Ujú. Y se le llama así antisimétrico porque tiene que ver algo con la forma de las funciones de onda, ¿no? Es exponente non o par, y entonces eso del lado izquierdo y del lado derecho se ven al revés, por eso se llama antisimétrico. Pero eso quiere decir que si intercambiamos los electrones de posición, el 1 por el 2 o el 2 o sea, el 1 por el 2 y el 2 por el 1, la función de onda va a cambiar de signo. Eso significa que sea antisimétrico. Ajá. Entonces, eso es característico de las partículas que siguen la estadística de Fermi-Dirac. Además, hay un caso muy importante que les dije, lo del principio de exclusión de Pauli. Entonces, queda que solamente podemos tener un electrón o una partícula por estado. No podemos tener muchas partículas con todos los números cuánticos iguales. Solamente un electrón puede tener esos números cuánticos iguales. O sea, en cada estado solamente cabe una partícula. Por eso cuando llenan orbitales y etc., eh, no pueden acomodar todos los electrones en un solo estado energético. Ajá. No caben todos los electrones en un orbital 1s, por ejemplo, con todos con spin para arriba, no se puede. ¿Por qué? Porque las partículas, como los electrones, los protones y los neutrones, tienen spin 1 medio y siguen estadística de Fermi-Dirac. Ajá. Y luego hay otro tipo de estadística que se llama estadística de Bose-Einstein. Si se fijan, es igualita, lo único que tiene es que tiene un menos aquí de diferente. Entonces eso también hace los extremos diferentes. ¿Qué pasa si energía es muy baja? Cuando es energía igual a 0, entonces queda 1, 1, y entonces queda 0. 0 entre 1 es 0. 1 entre 0, perdón, eso es infinito, se hace muy grande. Ajá. Y en el otro extremo, cuando la energía es muy alta, pues este es irrelevante. Cuando las energías son altas,
se parecen a la de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad? Porque este 1 sería ya irrelevante. Si es muy, 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 muy grande, se parecen aquí. Ajá, ahí está. Entonces, esta estadística de Bose-Einstein sirve para partículas que tengan spin entero. 0, 1, 2. ¿Qué partículas tienen spin entero? Los fotones, los fonones que hemos estado viendo, que hemos estado analizando, y los átomos de helio 4. El helio 4, o sea, si suman los protones, entonces tiene 4, que significa que tiene 4 nucleones, o sea, 2 protones y 2 neutrones. Ajá. El helio 4 es muy, helio 3, sí, es el más abundante, pero si lo enfrían, si lo empiezan a enfriar, de hecho se comporta como un condensado de Bose-Einstein, porque un medio, si se fijan, o sea, 2 protones y 2 neutrones, ¿cuánto suma el spin nuclear? ¿Podría repetir, profe, por favor? Sí, a ver. El helio 4, si dice helio 4, significa que tiene 2 neutrones, tiene 4 nucleones en total. O sea, 4 partículas nucleares. ¿Cuáles son? 2 protones y 2 neutrones. Ustedes saben que el helio siempre se le llama helio porque tiene dos protones. La cantidad de protones nos indica el nombre del elemento químico. Por ejemplo, el hidrógeno nada más tiene un protón, el helio tiene 2 protones, el litio tiene 3 protones y así, ¿no? En vez de tabla periódica con nombres, le pudimos haber puesto puros números, según el número de protones. Ajá. Entonces, helio 4 es el isótopo. Ese isótopo está indicando que tiene 4 nucleones, o sea, en el núcleo hay 4 partículas. Ajá. Esas 4 partículas son, como es helio, quiere decir que 2 de ellas son protones y el resto son neutrones. Les dije que el protón tiene spin un medio y el neutrón también tiene un spin medio. ¿Me pueden decir cuál es el spin total del helio? Pues sería 2, ¿no? 2, correcto. Ajá, un medio más un medio más un medio, o sea, un medio por 4, 2. Entonces el spin total es entero, es 2. Debido a eso, cuando ustedes enfrían el helio, se empieza, en vez de comportarse como con estadística de Maxwell-Boltzmann, se comporta como un condensado de Bose-Einstein, se le llama. Los fotones y los fonones también tienen esa particularidad. Ahora, la función de onda de las partículas que tienen un spin entero se comportan muy diferentes. La función de onda es simétrica. Eso quiere decir que si ustedes intercambian el fonón 1 por el fonón 2, la función de onda va a seguir siendo positiva. Ajá, no cambia el signo de la función de onda, eso se lo conoce como simétrico. Ajá. Y una característica importante es que caben muchas partículas en un solo estado. Eso quiere decir que un fonón, hay muchos fonones que pueden estar en el mismo estado. O sea, no es como los electrones. Los electrones no podemos poner muchos electrones en un solo orbital, o sea, con todos los números cuánticos iguales. Pero los fonones sí, los fotones también. Y algo increíble que a lo mejor ahorita no pueden concebir tan fácil es que los átomos de helio se pueden acomodar de esa forma a estado a bajas temperaturas, o sea, forman un condensado de Bose-Einstein. ¿Por qué? Porque el átomo de helio tiene este spin, entonces la función de onda es simétrica y y forman ese condensado. Ajá. Entonces, es algo, a veces el asunto de la ciencia parece magia porque nos muestra algo que es en contra de la intuición. Ujú. Pero esa es la realidad. Forman ese que se llama condensado de Bose-Einstein. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, como les digo, no vamos a poder describir todas las estadísticas,
pero vamos a hacer uso de otras estadísticas para resolver nuestro problema. Entonces vimos que calculamos la capacidad calorífica con la de Boltzmann y pues nos quedó que no da exactamente eh, el valor. Y vamos a ver que de hecho daba 3R, bueno, 3 medios de R. Y luego vamos a ver que los métodos, utilizando métodos clásicos, dan una constante que es 3R, pero vamos a ver qué pasa si empezamos a utilizar otros métodos. Ajá. Entonces, regresando al problema inicial, o sea, vimos todo este interludio matemático y de teorías, porque sé que no han visto nunca nada de termodinámica estadística y no han llevado nunca una clase de eso. Entonces, por eso necesitábamos eh, agregar o hacer un brevario de varias clases que no fue tan breve, para que ustedes adquieran ese conocimiento de fondo, de background. Ajá. Entonces, la capacidad calorífica es igual al cambio de la energía por el cambio de la temperatura. Eso no lo olviden. Ajá. Entonces, ya nos comentaron la clase pasada que el calor, que la capacidad calorífica es el calor que se le agrega a una cantidad específica de material para aumentar una unidad de cambio. Si estamos hablando del sistema internacional de unidades, pues esta unidad de cambio de temperatura es el Kelvin. Y entonces la unidad de calor, pues sería el Joule. Entonces las unidades serían Joule por Kelvin, ¿no? Energía entre temperatura. Entonces quedamos que se conocía que a altas temperaturas, a temperatura ambiente, sigue la ley que se conoce como Dulong-Petit. Entonces el calor específico debe de ser 3 veces NK, donde N es eh, el, el número de partículas, ¿no? El total. Entonces debería de dar aquí a este valor. Ajá. Resulta que experimentalmente, esta no es una gráfica experimental, esto es un ajuste de otro modelo más avanzado que se llama de Debye, que vamos a ir desglosando hoy. Bueno, no desglosándolo, vamos a ver, porque ese está más, las partes matemáticas están más profundas. Pero debe de dar 3 veces NK. Y resulta que experimentalmente no es una constante, sino que a bajas temperaturas empieza a bajar. Cuando baja la temperatura, la capacidad calorífica está a bajar. Y entonces este modelo de Long-Petit no ayuda a eso. Además, algunos compuestos, como por ejemplo el diamante, tiene un valor muy diferente de capacidad calorífica. Está lejos de 3. Todos los demás son casi 3, o varios compuestos son casi 3, pero el diamante no. Entonces eso hizo que los científicos pues se pusieran a maquilar qué es lo que estaba pasando y por qué no funciona, o por qué este valor experimental es diferente de 3. Cuando hay malos teóricos siempre dicen, ese es un error experimental. Y el Mari, el experimentalista, dice, ese es un error de la máquina, ¿no? Es un error de la teoría o así. Entonces, no hay que pensar a todo esto son errores. Hay que pensar cuál es la solución y por qué se desvía. Entonces, no, el diamante no era un error experimental, sino que ya se medía y esto es diferente al otro. Entonces, había que pensar en una solución. Y pues a algunos científicos se les ocurrió, ¿no? Además, la capacidad calorífica sigue esta ley o este comportamiento. Es proporcional. Esta es la misma expresión, pero está dividida entre t. Si lo multiplican todo por t, les da este término. La capacidad calorífica es proporcional a t cúbica más alfa t cúbica más gamma, donde gamma tiene un término lineal que es t, y este t solamente aparece en metales. Ajá. Cuando son aislantes, esta vale 0. Entonces ya había como que muchas cosas raras. La capacidad calorífica experimentalmente mostraba este comportamiento, o sea,
empieza a bajar, no es constante, pero no había una explicación clara de qué es lo que el fundamento, ¿no? Entonces, en 1907, a Einstein se le ocurre incluir un modelo vibracional. Ujú. En este concepto que hemos estado viendo. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer que todos los átomos estén vibrando. Y a partir de esas vibraciones, vamos a tratar de obtener la capacidad calorífica. Entonces utiliza el modelo, vamos a empezar con el modelo de una cadena lineal. El modelo de una cadena lineal tiene una función de partición de este tipo, donde nada más sustituimos la energía por este modelo de vibraciones que ya habíamos visto antes, de osciladores, que es este aquí. Entonces esta sería la función de partición que damos, que es para normalizar. Aquí en vez de poner Q, pues es Z. Entonces, esta exponencial, hay una relación matemática que nos dice que esta 1 entre E elevado a la N es igual a a 1 sobre E a la menos 1. Entonces la podemos acomodar de esta forma. Aquí estas son dos exponentes. Vean que uno es constante, ¿no? A ver, pueden, no sé si lo ven, que son dos exponentes aquí. No lo desglosé tanto, pero bueno, más bien ya no me dio tiempo de desglosarlo tanto. Pero E a la menos beta, H barra W, aquí N sería el que está cambiando, multiplicado por E a la menos B, otra vez este factor, entre 2. Son dos exponentes aquí. O sea, dos exponenciales multiplicadas. Esta exponencial constante, pues la pueden sacar, la constante de la sumatoria. Y nada más queda la que está cambiando, que es N. Entonces, si ustedes aplican esta relación, nos queda eh, este valor. ¿Correcto? Después del de Euler también. De Euler hay una relación que nos dice que el seno hiperbólico es igual a EY menos E menos elevado a la E menos Y entre 2. Esta es también una de las relaciones de Euler. ¿Me podrían decir qué es lo que resulta al aplicar esa relación de Euler aquí? Les doy 5 minutos. Entonces les debió haber salido algo así. ¿Sí llegaron a eso o no? No los escucho. No, profe, no llegué a eso, la verdad. ¿No? No, yo tampoco, profe. Bueno, esta es la solución. A ver, está fácil. Eh, de aquí sustituyen, ¿no? Separan primero el 2, ¿no? Porque aquí no hay ningún 2. Entonces, Y menos E a la menos Y separan 2. Y aquí ya tienen una exponente. Y aquí tienen otro. Entonces ya nada más es sustituir los valores de aquí, de este a Y, a la menos Y, y ya llegan a esto. No está muy complicado. Em,
Bueno, se los dejo, no es tarea para entregar, pero analícenlo con cuidado cómo llegar aquí. Ajá, creo que no está muy complicado, pero creo que a lo mejor no sabían a qué tenían que llegar y les está costando más trabajo así. Ujú. Es que, por ejemplo, si le vamos, bueno, si subimos el exponente, era la -1 ese, ¿no? A ver, ¿cuál, Y ya cuál, cuál? ve que está abajo restándose el exponente. Ah, pero no lo puedes subir porque está multiplicado. O sea, Ajá, está mira, multiplicado. no, mira, mira. A ver, primero que nada, no se Mande. trata de subir y bajar cosas. La única operación legal es multiplicar o sumar. Sacar derivada de los dos lados, sacar integral de los dos lados. Ajá. Porque es una ecuación. Entonces, Ujú. para subir esto, lo que tú tienes que hacer es multiplicar toda la ecuación por e a la más, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Entonces dijo que era más bien o multiplicar o sumar, ¿verdad? Ya. Si no podemos así de, no, lo subo, no, eso no se vale. Eso no es una operación válida en matemáticas. Decir, lo subo, lo paso para el otro lado, eso no es válido en matemáticas. A ver, voy a hacer voy a dejar de grabar. No, ya lo estoy grabando nuevamente. O sea, aquí ya desglosamos nada más con esos, o sea, yo pienso que no estaba demasiado complicado, pero esos exponentes nada más los desglosamos aquí. Y entonces eh, es igual, les di ahorita una propiedad que dice que viene de Euler, que es EY menos E a la menos Y entre 2. Eso es igual al seno hiperbólico de Y. Entonces aquí sustituimos lo mismo, esa propiedad, y entonces queda que la función de partición en una dimensión va a ser igual a 2 veces el seno hiperbólico de Y. Pero ¿cuánto vale Y? Beta HW/2. H barra W entre 2. Ajá. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Espero no se atoren mucho en esas cosas de álgebra simple. Pero ¿hay duda todavía? No. Bueno, quería ver más cosas, pero se me hace que vamos a seguirle así. Y todavía ni empezamos bien con lo del modelo de Einstein, pero a ver, eh, les voy a dar otros 5 minutos y ya vamos a tener que concluir la siguiente semana. Ah, mañana es jueves, ¿eh? Vamos a tener que concluir mañana este tema. Les voy a dar otros 5 minutos. Entonces, la energía es la energía promedio de este sistema. ¿Se acuerdan que esto es estadístico? Va a ser igual a la derivada de la función de partición con respecto a la temperatura multiplicada por la función de partición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es la función de partición. Nada más hay que sacar la derivada de aquí. Ajá. Y sacarle el inverso y ponerlo aquí. A ver, ¿lo pueden hacer? A ver cuánto les da. Busquen ahí cuánto es la derivada del seno hiperbólico, por si no se acuerdan. Ajá. Entonces pueden hacer 5 minutos más para hacerlo. Primero hay que sacar la derivada de esta y entonces nada más es el inverso de esto, ¿no? Entonces el inverso de esto pues es el seno va arriba. Ajá. Y entonces queda seno sobre coseno. La derivada del seno hiperbólico es coseno. Y entonces queda seno sobre... coseno, no. Déjenme lo hago rápido mentalmente. La derivada del seno. Seno sobre coseno y eso es el cotangente hiperbólico, ¿no? ¿Sí les quedó así? La derivada sí. Pero ya reduciendo, o sea, la derivada y luego esta parte, ¿no? El inverso
la función de partición, entonces el inverso va arriba, sería el seno arriba, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces ya esta función sería la función de la energía. Ajá. Ahora, ¿cómo quedamos que determinamos la capacidad calorífica? ¿Cómo le hacemos para sacar cuál es la definición de la capacidad calorífica? El cambio infinitesimal de la energía con respecto al cambio infinitesimal de la temperatura. Ajá, entonces si queremos sacar la capacidad calorífica, ¿cómo le hacemos? Derivándola con respecto a la temperatura. Ajá, con respecto a la temperatura, pero ¿dónde está aquí la temperatura? Es beta. Beta, correcto. ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale beta? 1 entre KBT. KBT es una constante y la temperatura pues es T, ¿no? 1 entre KBT, la constante de Boltzmann. Entonces, eh, tarea. Nada más hay que sacar la derivada. Ajá. Para derivarlo es mucho más fácil utilizar esta expresión. Ajá. Esta expresión es importante porque aparece un factor que se llama la ocupación el factor de ocupación de Bose. Este factor de ocupación de Bose es 1 menos e a la x menos 1. Ajá. Entonces, tarea, encontrar cómo pasar esta expresión a esta expresión. Como tiene e a la menos x, a la menos 1, ¿qué les puede decir? Si hay e a la menos x, ¿de dónde le suena que hay? Es para el lunes esta. ¿Cuánto es e a la menos? Si tiene e a la menos x, ¿qué tipo de relación debe de haber? Ya la hemos sacado como unas 10 veces. La de Euler. Ajá. Entonces tiene que haber algo de Euler, ¿no? Ahí porque está la menos x, ya la hemos hecho. Pero esto parece más una serie, ¿no? Porque está una sumatoria, una suma aquí y parecen los dos primeros términos de una serie. Entonces, analícenla, desglósenla, qué es lo que está pasando aquí. Ajá. ¿Dónde está el ángulo? ¿Cuál es el valor del ángulo? Aquí, ¿dónde está el ángulo? Aquí es este mismo, pero aquí ahora desapareció el 2. Entonces, desglósenla y vean qué tipo de relaciones, ¿no? Entonces, esta es mucho más fácil ya para sacar la capacidad calorífica. Ahorita, como nos dijo, creo que fue Víctor, ¿no? El que nos dijo. Es que luego es difícil reconocer todas las voces, que para la capacidad calorífica hay que derivarla con respecto a la temperatura. ¿Sí? Entonces, si derivamos esta expresión con respecto a la temperatura, pues ya nos queda que esta es la expresión de la capacidad calorífica. Ajá. Entonces, Einstein llegó a este resultado después de derivar la energía, que es esta. Ajá. Esta es para una cadena lineal. Pero ahora, ¿qué pasa si lo hacemos en 3 dimensiones? Entonces utilizamos una función de partición para 3 dimensiones. Ahí lo hice bien chiquita. 3 dimensiones. Entonces, si lo hacemos para 3 dimensiones, lo único que cambia es la misma función, pero va a aparecer un 3. Es la misma función de la capacidad calorífica, pero va a aparecer un 3 aquí.
Entonces, Einstein, esta es una copia del artículo original, que de hecho copié del libro este que les estoy diciendo de Simon, ahí viene como que descrito estos temas. A lo mejor no es el mejor, pero tenía otro más bueno, pero no lo encuentro, no sé dónde lo dejé. Y este libro de Simon viene bastantes cosas ahí. Entonces, Einstein, lo voy a hacer en más grande. Profe, Sí. tengo una duda con la tarea. O sea, lo que tenemos que hacer, ¿puede poner la diapositiva anterior? Ajá, esa. Lo que tenemos que hacer es derivar la energía, o sea, que es la función No, esta donde está el cotangente. ya sacamos que la energía es esta. Ajá. Y luego les dije, nos dijo Víctor, y correctamente, sí fuiste tú, ¿no, Víctor? Que la derivada de la capacidad calorífica. No, entonces no. Sí. Bueno, sí. Entonces, la derivada de la energía con respecto a la derivada de la temperatura, esa es la capacidad calorífica. Ya tenemos aquí la expresión de la energía, pero les dije, es mucho más fácil derivar esta expresión de energía. ¿Por qué? Ah, ya. Porque aparece un factor que se llama el factor de ocupación de Bose. Ajá. Ah, ya. Sí, Entonces, sí. lo que hay que hacer es entender cómo llegamos a esta expresión de aquí para acá. ¿Cómo llegamos de aquí para acá? Porque Ya. aquí no hay derivadas ni nada. Ujú. Ajá. Está convirtiendo la cotangente hiperbólica a una expresión así lineal, que es como una serie. El ángulo multiplicado por un factor más un medio. Y a lo mejor más, otros más, pero que ya son irrelevantes. Entonces vamos, esa es la tarea, hay que investigar. Primero lo que tienen que hacer es desglosar cómo, por ejemplo, este es el mismo, este es el ángulo, si se dan cuenta, y hay que ver cómo está desglosado, y ya después, ahora sí van a decir, pues tengo que buscar esta serie, a ver qué tipo de serie es, o qué tipo de relación matemática es, cómo convierto la cotangente a esta expresión, ¿sí? Sí, sí. Esta expresión, si la derivan, ya no lo vamos a hacer por falta de tiempo, porque de hecho ya son las 11:30. Si la derivan, les va a dar la capacidad calorífica, pero esto es para una cadena lineal. Entonces ahora hay que hacerlo para 3 dimensiones, pero les digo que para 3 dimensiones nada más hay un 3. Ajá, porque esa es la energía en 3 dimensiones, Nx, Ny y Nz. Entonces aparece la misma expresión, se fijan, es la mismita, beta h barra omega al cuadrado por esta fracción. Es la misma, pero multiplicada por 3. Ajá. Entonces vamos a ver que Einstein ya obtuvo que es la línea punteada, y estos son los datos experimentales del diamante, y ya con eso pudo ajustar razonablemente mucho mejor al diamante. Ajá, si se fijan, ya da un valor diferente a lo que da el diamante, y ya no es una constante, como Dulong Petit decía, que nada más es una constante que es igual, la capacidad calorífica es igual a 3R. Sí, pero a bajas temperaturas vemos que baja. Entonces ya el modelo de Einstein puede predecir razonablemente bien este decaimiento de la capacidad calorífica con respecto a la temperatura. Vamos a analizar, faltan como 2 minutos, 1 minuto. Vamos a analizar qué pasa a altas temperaturas. Entonces, si hacemos altas temperaturas, aquí la temperatura está aquí, o beta es muy grande. Ajá. Profe, era lo que le iba a preguntar. Ahí en esa ecuación, ¿en dónde está la temperatura o cómo se puede ver la Aquí, porque temperatura? acuérdate que beta es 1 entre kBt. Beta es 1 entre kBt. Ah, sí, sí, cierto. Gracias, profe. Entonces, si las temperaturas son muy altas, acuérdate que 1 entre kBt, ¿qué va a pasar? Se hace esto se hace muy, muy grande, este exponente muy grande,
este se hace muy grande, y entonces todo esto se elimina, ¿no? Este se haría muy, muy pequeño, y todo esto se elimina. Entonces, a temperaturas muy altas, solamente te queda 3C igual a 3KB. O sea, todo este pedazo, a temperaturas muy altas, todo este pedazo se elimina, se hace uno, todo esto. Ujú. Y entonces solamente queda 3KB. Entonces es la ley de Dulong-Petit. Está muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si vamos a temperaturas muy bajas? Si es a temperaturas muy bajas, exponente se hace muy grande. Entonces este se hace muy grande. Ajá. Y entonces queda uno entre un exponente muy grande. Eso diría que a bajas temperaturas, con el modelo de Einstein, deberíamos de ver un crecimiento exponencial. Y eso no ocurre en la naturaleza. De hecho, en la naturaleza, en la realidad, este es un experimento, si no mal recuerdo, es de plata. Ya se sabía que a bajas temperaturas sigue T cúbica. Entonces, el modelo de Einstein todavía tiene problemas para determinar lo que pasa en los extremos de bajas temperaturas y además no ajusta perfectamente bien. Si se dan cuenta, aquí está por debajo, luego aquí está arriba de los puntos experimentales y aquí otra vez queda debajo. Como les dije, un buen teórico o un buen experimentalista no le echa la culpa a la máquina. Ajá, aquí no tiene barras de error, pero estas barras de error son menores que los puntos. Entonces, resulta que esta separación sí tiene importancia. Entonces, el modelo de Einstein fue muy bueno porque predijo ya este decaimiento, que es algo muy bueno, y es un modelo más o menos muy bueno, es muy bueno para ajustar muchas cosas de la capacidad calorífica, solamente ajustando las vibraciones de los átomos. Pero la siguiente clase, el día de mañana, vamos a ver ya nada más rápido el modelo de Debye. Ajá, que el modelo de Debye incluye todo el formalismo cuántico, o sea, y ese formalismo le permite al modelo de Einstein dar una precisión. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan... Y gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Chao. Les vaya bien. Chao, chao, chao. Ya me excedí hoy en el tiempo.